Un cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos a esta primera webconferencia del curso Macroeconomía 2. Mi nombre es Mario Daniel Perdomo. Soy el director de este curso y la idea de esta webconferencia es dar a conocer eh, lo que está propuesto en la guía de actividades y conocer un poquito pues, a profundidad acerca de esas temáticas que allí aparecen. Aquí tiene una presentación donde mm, quisiera que analizáramos un texto, extraído precisamente de Gregory Mankiw, un economista, que el libro se denomina efectivamente como Macroeconomía y lo ha titulado como ¿Qué estudian los macroeconomistas? El texto dice así: porque las rentas han experimentado un rápido crecimiento en los últimos 100 años en algunos países, mientras que otros siguen sumidos en la pobreza. Porque algunos países tienen tasas de inflación elevadas, mientras que otros mantienen estables los precios. Porque todos los países experimentan recesiones y depresiones, es decir, periodos recurrentes de disminución de las rentas y de aumento del paro, y cómo pueden reducir los gobiernos su frecuencia y su gravedad. La macroeconomía intenta dar respuesta a esta y otras muchas preguntas relacionadas con ello. Para apreciar la importancia de la macroeconomía, dice Mankiw, basta leer el periódico o escuchar las noticias. Todos los días podemos ver titulares como el crecimiento de la renta repunta, el Banco Central toma medidas para luchar contra la inflación o la bolsa cae ante el temor a una recesión. Aunque estos acontecimientos macroeconómicos parezcan abstractos, influyen en todos los aspectos de nuestra vida. Los ejecutivos de empresa que predicen la demanda de sus productos deben adivinar a qué ritmo aumentará la renta de los consumidores. Los pensionistas que viven de una renta fija se preguntan a qué ritmo subirán los precios. Los recién licenciados universitarios que buscan trabajo confían en que la economía experimente una expansión y que las empresas los contraten. Dado que la situación de la economía afecta a todo el mundo, las cuestiones macroeconómicas desempeñan un papel fundamental en los debates políticos. Los votantes son conscientes de cómo marcha la economía y saben que la política del gobierno puede influir en ella poderosamente. Como consecuencia, la popularidad del Ejecutivo aumenta cuando la economía va bien y disminuye cuando va mal. Este texto continúa mencionando: las cuestiones macroeconómicas también se encuentran en el centro de la política mundial y las noticias internacionales están llenas de preguntas macroeconómicas. ¿Fue una buena idea que una gran parte de Europa adoptara una moneda única? ¿Debe mantener China un tipo de cambio fijo frente al dólar estadounidense? ¿Por qué está incurriendo Estados Unidos en grandes déficits comerciales? ¿Cómo pueden mejorar los países pobres su nivel de vida? Cuando se reúnen los líderes mundiales, estos asuntos suelen ocupar un lugar prioritario en su agenda. Aunque la tarea de elaborar la política económica corresponde a los líderes mundiales, la de explicar el funcionamiento de la economía en su conjunto corresponde a los macroeconomistas. Para ello, recogen datos sobre las rentas, los precios, el paro y muchas otras variables económicas de diferentes periodos de tiempo y distintos países e intentan entonces formular teorías generales para explicar estos datos. Al igual que los astrónomos que estudian la evolución de las estrellas o los biólogos que estudian la evolución de las especies, los macroeconomistas no pueden realizar experimentos controlados en un laboratorio, sino que deben utilizar los datos que les da la historia. Los macroeconomistas observan que la economía o que las economías son diferentes y que cambian con el paso del tiempo. Esas observaciones les permiten tanto elaborar teorías macroeconómicas como recoger datos para contrastarlas. Y termina mencionando Gregory McHugh
diciendo que la macroeconomía es sin duda alguna una ciencia joven e imperfecta. La capacidad del macroeconomista para predecir el rumbo futuro de los acontecimientos económicos no es mejor que la del meteorólogo para predecir el tiempo del mes que viene. Cada época tiene sus propios problemas económicos. En la década de 1970, los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter pelearon todos ellos en vano contra la creciente tasa de inflación. En los años 80, la inflación remitió, pero los presidentes Ronald Reagan y George Bush fueron responsables de grandes déficits presupuestarios federales. En la década de 1990, mientras el presidente Bill Clinton ocupaba el despacho Oval, la economía y la bolsa de valores disfrutaron de una notable expansión y el presupuesto federal pasó de un déficit a un superávit. Sin embargo, en el momento en que Clinton dejaba el cargo, la bolsa de valores estaba batiéndose en retirada y la economía se encaminaba hacia una recesión. En 2001, el presidente George Bush bajó los impuestos para ayudar a terminar con la recesión, pero las reducciones de los impuestos contribuyeron a la reaparición de los déficits presupuestarios. Y asimismo, con Barack Obama en 2009, aumentaron las turbulencias económicas. Y a medida que se extendía la crisis financiera, por allá en el 2008, apareció el fantasma de la Gran Depresión de 1930, durante la cual fue pues el peor año, eh, en la cual se caracterizaba por no encontrarse trabajo. Eso fue 2008 y 2009. Mm, Aunque lo consiguieron para evitar que se repitiera ese resultado, la tasa de paro alcanzó un máximo de 10,1%. La recesión fue grave. La recuperación posterior fue dolorosa, lenta y las medidas aprobadas dejaron el legado de una enorme deuda pública. Por lo tanto, concluye Gregory Mankiw que la historia macroeconómica no es sencilla, pero motiva en gran medida la teoría macroeconómica. Aunque los principios básicos de la macroeconomía no cambian de una década a otra, el macroeconomista debe aplicarlos con flexibilidad y creatividad para hacer frente a los cambios de las circunstancias. Entonces, esta introducción que hace Gregory Mankiw en su libro de macroeconomía, efectivamente lo que él nos demuestra es que las distintas variables económicas de las cuales ustedes ya tienen un pleno conocimiento, que son esas variables que le denominan los agregados económicos, como la inflación, como la tasa de cambio, como la tasa de paro o de desempleo, pues no dependen simplemente pues, de un gobierno, sino que dependen definitivamente de lo que pasa en el mundo entero. Y en el caso de Colombia, pues nosotros somos una nación que depende mucho del comercio internacional y sobre todo de lo que suceda en Estados Unidos. Por eso se habla tanto de los cambios o de las situaciones complejas que se han dado a lo largo del mundo, pero más específicamente en Estados Unidos, como es el caso del año 2001, en el cual, pues, no sé si de pronto alguno de ustedes lo recuerda o lo haya alcanzado a vivir, en los ataques terroristas al World Trade Center en Estados Unidos, en el que mueren aproximadamente casi 3.000 personas, y pues eso genera una desestabilidad económica grande, no solamente para Estados Unidos, pues, sino para los países que están directamente relacionados con ellos. Y al mismo tiempo, en 2008, viene una crisis financiera que se le denominó como la gran crisis hipotecaria en los Estados Unidos, porque pues el gobierno simplemente, los bancos empezaron a prestar dinero para créditos hipotecarios, para que ojalá cada norteamericano tuviera casa propia, pero con lo que no contaban los bancos, o el gobierno en este caso, era que los bancos se quedaran callados, ¿sí?, frente a los impagos que hacían las personas. Entonces esto fue lo que se generó fue generando como una burbuja, hasta que la burbuja explotó. Y la burbuja explotó en el año de 2008 y se alcanzó a llegar a decir que fue tan grave como la Gran Depresión de los años 30.
Es por eso que les dejo aquí algunas preguntas como para, para quizá en el foro, si quieren dar alguna respuesta, saber sus conclusiones acerca de lo que dice McHugh en su libro. Y una de ellas es, ¿por qué las rentas han experimentado un rápido crecimiento en algunos países y en otros no? ¿Cierto? Las rentas sabemos que son los ingresos. Eh, ¿Cuáles cree que son los factores clave que explican esta disparidad en el crecimiento económico entre países? ¿Por qué unos países crecen más que otros? Y otra reflexión sería que el texto menciona que las crisis económicas han tenido un impacto significativo en las decisiones políticas y en la economía global. ¿Qué medidas podrían tomar los gobiernos para mitigar los efectos de las recesiones y depresiones en la economía y en la vida de los ciudadanos? Esa es una pregunta interesante que valdría la pena revisar. Entonces, lo que hicieron los gobiernos frente a la Gran Depresión de los años 30, que más exactamente se dio en octubre de 1929, sino que como estaba culminando la década, pues se le denominó como la Gran Depresión de los años 30. Que de ahí en adelante, pues la tasa de desempleo se disparó, las tasas de inflación, entre otras cosas. Entonces, qué hicieron los gobiernos de ese entonces para resolver el problema? Recordemos que como ustedes ya han pasado por fundamentos de economía, por microeconomía intermedia, macroeconomía y nos estamos ahora apuntando a macroeconomía 2, pues ya debemos tener un pleno conocimiento de aquello que le denominan como los ciclos económicos, donde después de cada depresión, bueno, no es que siempre haya depresión, pero después de cada ciclo que se denomina como eh, crecimiento, auge, y después de todo auge viene, viene una recesión. Y si la recesión es compleja y los índices se disparan negativamente, se le puede llegar a denominar como depresión. Y después de cada depresión, pues vuelve a haber una cuestión de crecimiento. Y así, la economía es cíclica. Entonces, los invito a dar sus opiniones también en el foro más adelante. Mm, Ahora sí, haciendo esta introducción, hablemos un poco de lo que aparece en la guía de actividades. Este es el curso de Macroeconomía 2 con el código 1027-67765 y la fase se denomina como inversión. Es un momento intermedio y esta actividad es de tipo colaborativa. Tiene un puntaje máximo de 100 puntos y recordemos que se inició el lunes 17 de febrero y que finaliza el próximo domingo 16 de marzo. ¿En qué consiste esta actividad? Esta es prácticamente una actividad netamente teórica en la que, primero que todo, cada estudiante debe realizar la lectura del material dispuesto en la unidad 2 y con base en esas lecturas debe desarrollar las actividades propuestas, tanto las individuales como las colaborativas, perdón. Em, Allí, precisamente, de esa bibliografía que está allí, es que em, se sacó ese pedacito producción de McHugh. Ese es el libro de McHugh. Si no logran por algún motivo descargar el link, no les sirve, el enlace no les sirve para descargar el libro, ustedes lo pueden buscar por internet. Allí aparece como Macroeconomía, McHugh, octava edición, y aparece en PDF, lo pueden descargar. Segunda actividad. De forma individual, cada estudiante elabora una presentación interactiva utilizando herramientas como Genially sobre la inversión, teniendo en cuenta las siguientes variables. Uno, la definición de inversión, las características, los principios y las restricciones. Y todo esto se relaciona en ese documento, perdón, en la herramienta Genially, utilizando pues las referencias bibliográficas, ¿no? Todo bajo la norma APA. La tercera actividad es de forma individual. El estudiante argumenta el concepto del stock de capital deseado a la inversión. Debe ser una construcción propia.
¿sí? Entonces, se pueden basar en el texto de Matthew, se pueden basar en cualquier otro documento que encuentren en línea, pero lo que necesitamos es que sea una construcción propia, que ustedes lean, comprendan la información y luego con sus propios argumentos mencionen a qué hace referencia ese stock de capital y cuál sería el stock de capital deseado a la inversión. Una cuarta actividad considera que consiste en la apropiación y transferencia del modelo acelerador de la teoría keynesiana. La misma se desarrolla en dos partes, siendo estas. La 4.1 es individual. ¿Qué deben hacer? En el foro colaborativo, cada estudiante define el modelo acelerador y sus implicaciones. Y luego, cada estudiante escoge una de las fases del modelo acelerador, la define y la explica con un ejemplo. Pueden escoger cualquiera de las cinco que aparecen aquí. Puede ser el estancamiento, puede ser la expansión, cima, recesión, fondo. ¿Mm? También lo relaciona con toda la normatividad APA y las respectivas referencias bibliográficas. Y la última actividad, que esta sí es la actividad colaborativa, donde en grupo van a elaborar un video donde realicen un análisis sobre el tema evaluación del impacto del modelo acelerador en los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí están muy claras las instrucciones en la guía y dice, primero, para el desarrollo de la actividad se deben tener en cuenta los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 8, el 9 y el 10. Ahí aparece un enlace, en ese enlace encuentran más información acerca de ese objetivo 8, 9 y 10. Recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible fueron aquellos que se crearon a partir de la reunión de algunos de los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Y ellos fueron los que definieron qué iba a suceder en el mundo o cuál era el ideal en el mundo de los siguientes 15 años. Porque pues, esa es la trazabilidad que se le dio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a lo que se le denominó como la Agenda 2030. Eh, Luego, en la primera parte del video, deben explicar el modelo acelerador y luego analizan el impacto de esos ODS en el modelo acelerador. Más adelante deben elegir un líder que coordine la realización del video desde la elección del tema hasta la publicación y entrega del producto final. Eh, Luego entonces menciona la guía que el líder consolida en una tabla el responsable de cada tema abordado. Por favor, tenemos un micrófono abierto. Eh, sí. Gracias, Andrés. Listo. Bueno, continuamos explicando entonces la guía. El líder consolida en una tabla el responsable de cada tema abordado y publica el plazo para entregar el aporte de cada integrante no mayor a 15 días una vez iniciada esta fase. El líder acuerda con los compañeros la fecha de grabación del video. Luego cada estudiante asiste a la fecha acordada con la preparación argumentativa del tema elegido. El líder debe subir a su canal de YouTube el video garantizando que el mismo se pueda ver desde cualquier dispositivo. Hay una nota importante aquí. El tiempo determinado del video es de máximo 10 minutos de grabación. Al inicio, el líder apertura el debate, pero cada estudiante debe presentarse con cámara abierta y su propia voz y luego la apagan. Algunos me han preguntado que pues en algunos grupos no están completos, ¿no? En algunos grupos hay dos, tres, por mucho cuatro personas, donde generalmente son cinco, pero como ustedes son pocos en este curso, entonces sí es importante que revisemos
quienes componen nuestro equipo, eh, nos comuniquemos, dejemos los números o los correos, si no quieren que los llamen, eh, para que vayan entonces mirando cómo van a organizar y a planear lo de este video. Y finalmente, de manera colaborativa, se debe elaborar un video, un documento en Word con portada relacionando el enlace de YouTube con la grabación del video. Tenga en cuenta las respectivas citaciones norma JAPA de acuerdo con todos los aportes. De eso es que se trata esta actividad. Bueno, ahora sí, pues profundicemos un poco acerca de cada uno de los puntos que tiene esta guía, em, y hablemos pues de inversión, ¿sí? Al fin y al cabo así es como se denomina como la fase 2, inversión. Primero que todo, es claro que la inversión es ficha fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico, entendiendo el crecimiento como aquellas tasas e indicadores, ¿cierto? Y el desarrollo como la calidad de vida que tienen los individuos o la sociedad como tal. Entonces, ¿cómo se podría definir la inversión? Mm, Podríamos decir que sería como una especie de gasto que realizan los gobiernos. No solamente los gobiernos, también las empresas e incluso los individuos, pues para adquirir activos que aumenten la capacidad de producción de la economía, pues, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Por lo tanto, pues sería como un gasto que no busca una satisfacción inmediata, sino que lo que está pensado en generar es un beneficio, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre inversión y el gasto. Mm, un ejemplo de eso es como cuando un país decide construir una carretera o una fábrica, eh, o que quiere mejorar de pronto la infraestructura educativa, entonces está invirtiendo en su futuro, ¿no? Está destinando son recursos a proyectos que van a generar después mayores ingresos o beneficios. ¿Cuáles son las características que tienen las inversiones desde una perspectiva macroeconómica? Primero que todo, pues la rentabilidad. Una rentabilidad que se espera, ¿cierto? No es inmediata. Una rentabilidad que se espera. Mm, por ejemplo, el caso de una empresa que decide comprar una máquina. La idea es que esa máquina pues mejore la producción y a su vez incremente las ganancias de la empresa. Otra característica de la inversión es que sea en el mediano, en el largo plazo. Es decir, que tenga un horizonte temporal, ojalá un poco extenso, ¿sí? Para que se materialice lo que se desea. También otra característica de las inversiones es que en toda inversión se maneja un tipo de riesgo, ¿sí? Y estos riesgos dependen pues, de otros factores, mm, de esa fluctuación de la economía, como lo vimos hace un momento al principio de la webconferencia, donde hay fluctuaciones dependiendo de la inestabilidad política, también de algunos países, como el caso de Estados Unidos. También podemos decir que otra de las características de la inversión es el impacto sobre la capacidad de la producción, ¿sí? Porque esto es realmente lo que permite que la economía de un país crezca. Ejemplo, si un país invierte en educación, pues lo que está mejorando es la capacidad de su población para generar ingresos en el futuro. Eso es lo que se busca con la educación. Más allá de estos factores, también existen unos principios dentro de las inversiones. Uno de esos principios son la rentabilidad marginal decreciente, ¿sí?
y de pronto, ¿cómo podríamos analizar el concepto de rentabilidad marginal decreciente? Digamos que un país invierte en infraestructura. em, la primera carretera que se construye, pues probablemente tendrá un gran impacto en la economía, ¿no? Pero a medida que se siguen construyendo más y más carreteras, pues los beneficios de esa carretera pues, son menores, porque pues el sistema ya está más desarrollado. Por eso se le denomina una rentabilidad marginal decreciente. Em, Otro principio de la inversión sería la relación con el costo de capital. Mm, y en la guía también menciona que demos algunos ejemplos de restricción. Ya ustedes van a tener la oportunidad de leer los textos y se van a dar cuenta que hay diversas restricciones para la inversión, entre ellas la capacidad de ahorro. Pues hay muchas más, ¿cierto? Como la disponibilidad de financiamiento, las condiciones políticas y económicas, que yo diría que es una de las cosas que son más relevantes, ¿sí? El presidente de los Estados Unidos se levanta un día y sale en cadena nacional a decir que a los países latinos se va a incrementar los aranceles en un 25%, como lo hizo alguna vez, hace unas semanas. Entonces, inmediatamente los mercados se mueven, ¿cierto? Como los mercados son volátiles, especialmente las bolsas de valores, pues las bolsas de valores inmediatamente caen como una inestabilidad, ¿sí? En los precios y puede ser que algunas acciones caigan, ¿sí? Como también puede ser que algunas acciones pues crezcan dependiendo de el sector en el cual se encuentren dichas inversiones, dichas acciones. Entonces, si hablamos de la capacidad de ahorro como una restricción a la inversión, ¿por qué? ¿Por qué sería? Pues porque un país lo que necesita es tener un nivel adecuado de ahorro para poder financiar sus inversiones. Em, si, ejemplo, Colombia no tuviese un ahorro, ¿cierto? Sin ahorro, pues Colombia debería depender cada vez más de préstamos externos. Y pues aquí en este país, pues el ahorro interno ha sido, realmente es insuficiente en algunos periodos, pero pues por eso también se ha recurrido también a la deuda externa. Eso es lo que ha pasado siempre. Pero se debe tener un nivel de ahorros. Por eso todo país debe tener también algo que le denominan como unas reservas, ¿sí? Las reservas internacionales. Que no son más que una garantía internacional hacia el pago de deudas que se tengan. ¿No? Bueno, ¿qué más con respecto a la inversión? Mm, hablemos del stock de capital, como la segunda parte que menciona la guía de actividades. Aquí está entonces, les dejo la definición de inversión desde como un gasto para el futuro, les dejo esa definición como un beneficio a largo plazo. Aquí van a encontrar en esta presentación también las características, las que ya acabamos de ver, como la rentabilidad esperada, el plazo largo, niveles de riesgo, entre otras cositas. Hablemos entonces de estos stock de capital deseados. ¿Qué son esos stock de capital? Mm, Aquí pueden ver ustedes en la lámina, y aquí la denominan como la cantidad de capital que una empresa o economía desea para poder operar de manera eficiente y maximizar la productividad. Mm, pero en otras palabras, el stock de capital deseado pues no hace referencia sino a la cantidad de capital. Recordemos que en economía capital no es dinero, ¿sí? La gente habla de capital como si fuera el dinero y dice, yo tengo un capital de 15 millones para comenzar un nuevo negocio y pues estamos
desde la perspectiva económica no estamos hablando en términos adecuados, porque capital en economía hace parte de lo que son maquinarias, edificios, herramientas, tecnología, ¿cierto? Mm, pues todo eso que una empresa o una economía desea tener en un momento dado. ¿Para qué? Para poder operar ya de una manera eficiente y maximizando la productividad. Entonces, ese stock no es estático, ¿cierto? Él varía dependiendo de esas necesidades productivas, de las tasas de crecimiento de la economía, de las expectativas de la rentabilidad y también puede depender de factores externos como la política económica y el entorno del mercado, que es lo que ya acabamos de ver precisamente. ¿Mm? ¿Qué factores pueden influir en ese stock de capital? Pues no vamos a hablar de todos ellos porque pues son bastantes. Eh, eh, por nombrar, podríamos decir, mire, factores como los requerimientos productivos, ¿sí? Ejemplo, si tomemos el caso de una fábrica de automóviles que quiere aumentar la producción. Y pues, ¿qué necesita? Pues necesita más máquinas, más herramientas para producir más autos, ¿no? Así. Tomemos el caso de la tecnología. ¿No? Eh, si queremos quizá, eh, mm, cuando una empresa quiere adoptar nuevas tecnologías, pues puede llegar a necesitar más o menos capital físico, ¿sí? Dependiendo de esos avances tecnológicos. Mm, También tomemos el caso de las condiciones macroeconómicas, esos factores de las tasas de interés, la inflación, la incertidumbre, todo eso también puede influir precisamente en los stocks de capital. ¿Por qué? Porque si tenemos tasas de interés muy altas, pues lo más lógico es que las empresas podrían desear pues, tener menos capital físico o retrasar esas inversiones. ¿Sí? Tómenlo como si fuera en el caso de una empresa, pues las tasas de interés. ¿Por qué se suben las tasas de interés? Lo lógico es que cuando un gobierno, bueno, los gobiernos no son los que suben las tasas de interés, son los bancos centrales, ¿no? En el caso de Colombia tenemos el Banco de la República. Ellos tienen una junta directiva, ellos hacen unos estudios y definen que si quizá la inflación es muy alta, es decir, los precios de los bienes y los servicios son muy altos, pues entonces pueden tomar una opción que es la de incrementar las tasas de interés. Esto con el fin de para que la gente no vaya a los bancos y saque plata prestada e inunde el mercado con más plata y sigan creciendo los precios. Entonces, esa es una también de las condiciones. Mm, y pues la expectativa, pero bueno, ustedes ya lo analizarán con más profundidad en los libros, en la bibliografía que se les recomienda allí. Tenemos también en esta presentación lo que es el modelo acelerador, ¿sí? Es decir, la relación que se tiene con la demanda, con las inversiones y lo que es el efecto multiplicador. Abordemos algunos de ellos. Mm, Hagamos un ejemplo de una empresa aquí de Colombia que sea por ahí del sector agrícola y que esa empresa quiera aumentar su producción, ¿sí? Entonces decimos que si el stock de capital deseado de esa empresa es de, digamos, 100 tractores, ¿sí? 100 tractores, pero actualmente solamente tiene 60, ¿no? Tractores. ¿Qué sucede con la empresa? Pues la empresa va a tener que invertir para comprar los otros 40 tractores, ¿cierto? Pero esta inversión, esa acción eh, debe ser tomada es para ajustar el stock de capital al nivel que desea la empresa. Pero
Si por otro lado la empresa ya posee los 100 tractores y la demanda es estable, pues no necesitaría invertir más en maquinarias, a menos pues, que surjan nuevos avances tecnológicos o cambios en el mercado que aumenten la necesidad de capital adicional. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta el momento alguien de pronto tenga una pregunta o de pronto un aporte, un comentario de lo que ya han aportado en los foros. Y lo otro viene siendo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Lo del modelo acelerador. Básicamente, ¿qué es lo que sucede con el modelo acelerador? Ese modelo establece que la inversión en bienes de capital, como ya sabemos que pueden ser máquinas, equipos, tecnología, etcétera, pues dependen directamente del cambio en el nivel de la producción o de la demanda agregada, ¿cierto? Dicho de otra manera, eh, que cuando hay un aumento en la demanda, ¿cierto? Es decir, cuando esa curva de demanda se desplaza positivamente hacia la derecha, ¿cierto? Cuando hay un aumento en la demanda o en el nivel de ingreso de la economía, pues las empresas tienen la necesidad de aumentar su capacidad productiva. Y eso las lleva efectivamente a realizar más inversiones, ¿sí? Esa sería como la forma de ver cómo funciona el modelo acelerador. Mm, y en cuanto en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, venga, miramos aquí. Los objetivos de desarrollo sostenible son estos tres. Los que menciona la guía son tres. El objetivo número 8 es el trabajo decente y crecimiento económico. Y entonces, desde la perspectiva del objetivo de desarrollo sostenible número 8, el modelo acelerador puede contribuir al crecimiento económico generando más empleo y mejorando las condiciones laborales, dice la lámina. Por eso se necesita que los empleos que se generen en los distintos países, especialmente en países latinoamericanos, ¿no? En el caso de Colombia, por eso es que algunos gobiernos, como el actual, luchan porque el trabajo, que, que, ¿cuál es el ejemplo claro de trabajo decente? Ojalá eliminar los trabajos, estos que son, ¿cómo es que se llaman? Trabajos por OPS, por prestación de servicios. Gracias, mi profe. Trabajos por prestación de servicios, ¿sí? Ese no es más que uno de los ejemplos que podemos dar. Acabar con la prestación de servicios, pues no hay nada como que una economía sea más estable en el sentido de que las personas puedan conseguir empleos estables al mismo tiempo, ¿sí? No importa que sean a término fijo, pero que la gente tenga una estabilidad. Ahorita, en mayo, si no estoy mal, entra en vigencia algo que el gobierno denominó como la obligación de los empleadores de empezar a pagar la seguridad de sus trabajadores, es decir, de los que trabajan por prestación de servicios. Pero no quiere decir que la empresa o el empleador le vaya a pagar la seguridad, sino que se la debe descontar. Es decir, los que trabajan por prestación de servicios actualmente, para que ustedes le puedan pagar su salario, usted necesita ir y pagar su seguridad para poder recibir su salario. O sea, así es como va a funcionar. Ya con esta nueva normatividad, entonces lo que hace el empleador es descontarle, ¿cierto? Pagar, descontarle de su sueldo y entregarle ya el resto. O sea, es lo mismo, pero usted ya no tiene que hacer la diligencia, digámoslo así. El objetivo número 9 tiene que ver con industria, innovación e infraestructura. Y aquí dice que este modelo acelerador impulsa la inversión en infraestructura, tecnología e innovación, lo que puede mejorar la productividad y la competitividad. Y eso es lo que aún nos falta muchísimo camino
en Colombia, ¿cierto? Industria, innovación e infraestructura. Por eso se habla tanto del CETEL, que es desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es precisamente seguirle invirtiendo aún más, ¿cierto? Multiplicar por 10, decía Gabriel García Márquez cuando hizo parte de la misión de sabios en el año de 1994. Dijo, mire, para que para que haya más industria, innovación, infraestructura, ciencia, tecnología y que el país crezca y se desarrolle, que hay es que multiplicar por 10 al menos la inversión en, en investigación. ¿Sí? Y el objetivo de desarrollo sostenible número 10 nos habla de la reducción de las desigualdades y dice que el modelo puede contribuir a la reducción de las desigualdades si se utiliza para invertir en sectores que benefician a las poblaciones más vulnerables. Yo creo que ese objetivo sí es muy claro, ¿sí? Debemos invertir en las poblaciones, en las minorías, ¿cierto? En las personas que no tienen las oportunidades. Eh, debemos tener la capacidad de generarle a estas personas vulnerables la oportunidad de educarse, ¿sí? Y en el momento en que estas personas se eduquen, pues son personas que van a retribuirle al país, ¿cierto? Con trabajo y con trabajo decente, ¿cierto? Eso, esa reducción de la desigualdad. Pues eso es lo que se espera, ¿no? Eso es lo que se espera. El gobierno apoya a los vulnerables y estas personas puedan retribuirle al gobierno y al país entero, no al gobierno, al país entero, con trabajo decente, con desarrollo y con crecimiento. Ese es el ideal, digámoslo así. Y esta otra lámina menciona algunos ejemplos de inversiones en Colombia. Entonces tenemos inversión en infraestructura vial, donde dice que el gobierno ha invertido en la construcción de autopistas, en la modernización de puertos para mejorar la conectividad y el comercio. Esto, más allá de pronto de entrar en un debate de corrupción y estas cosas que día a día pues vemos en los noticieros. Otro ejemplo de inversiones en Colombia son aquellos que le denominan como las energías renovables, porque Colombia ha comenzado a invertir en fuentes de energía más sostenibles, como es el caso de la energía solar, y pues para diversificar eso que le llaman como la matriz energética y pues reducir su dependencia del petróleo, porque pues recordemos que estamos bajo un gobierno que le denominan como un gobierno progresista y este gobierno progresista tiene un ideal y uno de sus ideales, entre muchos, es dejar la dependencia del petróleo. Que lógicamente, eso es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene que haber un tránsito, ¿cierto? Tiene que haber inversión precisamente en estas nuevas energías, porque pues no podemos simplemente parar, no podemos simplemente dejar de explorar y de extraer petróleo, porque pues esa es una de las fuentes principales que tienen las finanzas del país. Y el tercero, como ya lo hemos venido hablando, es el caso de la educación, porque Colombia pues, ha destinado recursos para mejorar la infraestructura educativa, promover la educación superior y formar su capital humano. Y yo creo que algunos de los que se encuentran aquí conectados también han tenido la posibilidad de estudiar aquí en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una a través de la política nacional del gobierno de política de gratuidad, ¿sí? Y ese es un ejemplo de lo que se hace como inversión en Colombia, destinar estos recursos para promover la educación superior y destinar también recursos para la infraestructura educativa, porque ya en muchos otros departamentos se han construido nuevas universidades, se han construido nuevas instituciones educativas también, pues para que ojalá en el futuro cercano, pues esto redunde en un mejor bienestar y calidad de vida de todos los colombianos. Eso es
lo que se espera. Por lo tanto, a manera de reflexión, aquí les dejo una reflexión que dice así: la inversión es fundamental para el progreso económico de un país. A través de la inversión en infraestructura, educación, energía y otros sectores, un país puede aumentar su capacidad productiva y crear las bases para un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, la inversión también está limitada por factores como el financiamiento disponible, la estabilidad política y las condiciones del mercado. Dicho esto, pues no sé si haya alguna pregunta, algún aporte que nos quieran hacer los estudiantes que ahorita están conectados. No sé ustedes cómo vean lo de las inversiones, no sé cómo de pronto analicen la situación macroeconómica que está viviendo el país. No sé si nos quieran aportar algo. Bueno, pues claridad. Bueno, entonces no olvidemos la actividad colaborativa. Em, Alguien por ahí me preguntaba, estaba como confundido quizá con la actividad individual y la colaborativa. Mire, la única actividad colaborativa es la última, la del video. Los otros puntos anteriores a la del video son totalmente independientes, individuales. Entonces, solamente la colaborativa es el video, eh, se ponen en contacto. El video debe durar, como lo dice la guía, un máximo de 10 minutos. Y de lo que se trata es que en grupo elaboren un video analizando el impacto del modelo acelerador en los objetivos de desarrollo sostenible. No es más. Pues yo creería que de esta manera hemos llegado al fin de esta primera webconferencia para el curso de Macroeconomía 2. Les agradezco la asistencia. Y si Dios lo permite, mañana mismo estaré compartiendo con ustedes esta grabación en los foros, en el foro de noticias y también en el grupo de Teams que tenemos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y espero que pasen una feliz noche.